basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Hola, ¿cómo están? Buen día, feliz domingo para hoy, como en la televisión, ¿no? Feliz domingo para todos. Bueno, qué lindo poder disfrutar este día del Señor juntos y meditar un poco en su palabra. Yo quería compartir con ustedes la alegría y el privilegio de poder compartir en este domingo, primer domingo del mes, la cena del Señor. Pero este espacio se llama Tomándose un café con Dios. Hoy vamos a desayunar con el Señor y nos vamos a preparar para la cena, para compartir la mesa. Yo quiero leer con ustedes el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 21. ¿Me acompaña? El versículo 1 dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo para comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescado que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. No es la primera vez que Jesús se encuentra con sus discípulos, después de la crucifixión y de la resurrección. Aquí llama la atención como Pedro le reconoce, se pone la ropa y se tira al agua y va nadando desesperado hacia la orilla para encontrarse con Jesús. Lo vemos alegre, no es el Pedro triste por su pecado. No sabemos si Jesús se encontró antes con Pedro para hablarse de su negación, pero sí vemos que la actitud de Pedro es de un hombre que se siente perdonado por Jesús. Dios ha quitado la carga de Pedro y él corre hacia él. Es así como nosotros debemos vivir la vida con Jesús. Él sabe que no somos perfectos, que vivimos una vida llena de tentaciones, de dificultades y que muchas veces vamos a fallar.
pero Él está ahí, esperándonos a la orilla para desayunar juntos. Esta es la escena, este es el sentido de este pasaje. Poder estar con Jesús sabiendo de que Él nos ha perdonado nuestras ofensas y sigue obrando en nuestras vidas. Este Pedro es el Pedro alegre, perdonado. Pero en Lucas 5 vemos el Pedro que conoció a Jesús la primera vez. Es el Pedro que cuando ve la pesca milagrosa y ve lo que el poder de Jesús y lo reconoce como que el poder de Dios está en él se postra inmediatamente en el piso y dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Este es el Pedro que se encuentra por primera vez con Jesús y ve su miseria. Es como cuando uno se mira al espejo y se ve tal cual es. Cuando estamos con Jesús, frente a la santidad de Jesús, frente a la santidad de Dios, no podemos otra cosa que postrarnos al piso y reconocernos pecador. Si uno no puede verse en el espejo de Jesús, en los ojos de Jesús, uno realmente está perdido. Uno no tiene conciencia de hacia dónde va y hacia la muerte y la muerte eterna. Pero este Pedro se ve en Jesús y se postra al piso pidiendo perdón, reconociendo su bajeza. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo Jesús en la playa? El versículo 8 en adelante nos dice lo siguiente: los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Otra vez, Jesús está preparando el desayuno para sus discípulos. Lo tremendo es que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era él. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta es la tercera vez que Jesús se aparece a sus discípulos de haber resucitado. Jesús les había preparado el desayuno en la playa. ¡Qué privilegio! Ahí ellos se encontraron con una brasa, una parrillita, no sé si había parrillita, pero sí había un pescado sobre las brasas, dice el texto, y pan. Y Jesús le dice: vayan y traigan más pescado de lo que han hecho. Y Pedro sale corriendo. Y detrás de ellos algunos de los discípulos, para traer esa pesca que había sido también milagrosa, para servir la mesa junto con Jesús. Lo maravilloso es que Jesús, el Rey de Reyes, es el que nos prepara la mesa, el que nos va a servir a nosotros. ¡Qué privilegio! Que Él, siendo Dios, nos sirva a nosotros. Aquí vemos al Jesús resucitado en un cuerpo glorioso que nos sirve el desayuno con amor y humildad a sus discípulos. Podremos pensar que nuestras vidas mortales aquí en la tierra no valen nada comparada con Jesús, pero este no es el caso. Jesús se preocupa por sus discípulos y les sirve con amor. Mire qué importante eso. En el versículo 15 dice lo siguiente. El versículo 15 dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mi cordero, le dijo Jesús. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Y así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Mire qué charla que tiene Jesús con Pedro. Siempre pensamos que este pasaje se refiere a la restauración de Pedro. Y por cierto lo es. Pero además tenemos que considerar que aquí tenemos a un Jesús resucitado, glorificado, pidiéndole a Pedro que piense acerca de su amor por Jesús. Hoy estamos compartiendo un desayuno y más tarde seguramente estaremos junto a la mesa del Señor, a la cena del Señor. Y cuando nos acercamos a esta mesa tenemos que pensar cómo es nuestro amor por Jesús. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba. Y quizás haciendo una reflexión muy rápida, personal, yo podría decir que el primer ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tiene que ver con el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todo tu ser. Y Pedro lo sabía bien de memoria, ese mandamiento. Y quizás Jesús le está haciendo pensar en ese momento en cuál es el primer mandamiento que Dios exige. Y le dice, si realmente cumples ese mandamiento, cumple tu tarea, paciente mis ovejas. Otra vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y ahí otra vez quizás lo lleva a pensar a Pedro cuando él confesó ante Jesús que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey prometido a Israel. Jesús le estaba ayudando a pensar en la promesa de la palabra de Dios que enviaría un Mesías y que lo había visto en carne y sangre, lo había tocado, lo había reconocido y había hecho esa confesión. Y me lleva a pensar que muchas veces nuestro amor se queda simplemente en una confesión, en que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no es el Cristo de mi vida, como para Pedro no era el Cristo todavía de su vida. Y tuvo que negarlo de verdad y llorar amargamente, darse cuenta de su traición, para entender que Jesús realmente era el Salvador de su vida y la de todos nosotros. Y el último, Pedro, ¿me amas? Donde él se siente avergonzado por la insistencia de Jesús. Pero Jesús tenía la intención de recordarle a Pedro que si lo amaba de verdad, tenía que ser partícipe de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección en su vida. Él tenía que vivir el estilo mismo de Jesucristo, como vos y yo. Cuando levantemos la copa, estas 3 preguntas, estas 3 veces, Jesús nos dirá, Daniel, ¿me amas? Si me amas, tu vida en esta tierra debe ser mi vida. Qué tremendo desayuno, ¿no? Se me caen las lágrimas porque al poder compartir esta mesa, Jesús me permite disfrutar de su amor. Quiero cerrar aquí este momento
diciéndote que participar todos los días de un desayuno con Dios y sobre todo de la mesa del Señor, donde compartimos el pan y el vino. No solamente compartimos con Él, sino también compartimos con el hermano y al hacerlo componemos, materializamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. No te quedes fuera del cuerpo, porque es en el cuerpo donde somos uno, unidos en el amor de Dios. Y es en el cuerpo donde podemos no solamente crecer, sino dar y servir y mostrar el amor de Dios. Quiero decirte en esta mañana que te amo mucho y que anhelo profundamente compartir la mesa con todos ustedes. Se disfrutan los buenos momentos. ¿Vieron que el primer milagro de Jesús fue el convertir el agua en vino? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en una fiesta. Seguramente había compartido la mesa con sus discípulos, con la familia, con María, con todos, en familia. La mesa es para compartir en familia, no ponemos extraños. Y si invitamos a alguien es porque ya lo conocemos, o por lo menos el anfitrión, que Jesús lo conoce. Y el milagro fue convertir el agua en vino nuevo. Y el comentario en esa fiesta fue que ese vino era el mejor de todo, y alguno dijo, muchos sirven el vino más barato al principio para que pueda guardarse el mejor, pero vos has guardado este vino, el vino nuevo, para esta ocasión. Y en la mesa del Señor dice que Jesús no va a compartir más esta copa hasta el día en que estemos en el reino. Y va a ver, disfrutar la mesa y levantar la copa con vino nuevo. Ya en ese tiempo el Señor estaba diciendo que su familia iba a estar en el reino y iba a estar compartiendo con Él un vino nuevo, una fiesta nueva en presencia de su familia. Qué lindo domingo, qué lindo momento el poder haber compartido este desayuno y esta mesa que luego vamos a disfrutar. Dios te bendiga. Y si el Señor te ha tocado, el Señor has escuchado esa pregunta, ¿me amas de verdad? Respondele al Señor, vení a la mesa del Señor, arrepentite de tus pecados, pedile perdón como le pidió Pedro, y vení alegre y sentate a la mesa para compartir con Jesús, no solo un momento de amor y de felicidad, sino el poder de Dios y la vida eterna. Dios te bendiga. Permíteme orar en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso. Y no hay nada más grande que tú. Gracias porque haber resucitado y permitirnos, Señor, desayunar contigo, Padre, en esta mañana. Y compartir, Señor, tu palabra, que es el alimento que nos da vida y nos fortalece y Señor, nos transporta, Señor, nos lleva, Señor, nos dirige hacia el reino celestial. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia de Virrey del Pino, bendice a cada familia, Señor, que está escuchando en este momento. Tú conoces sus vidas, Señor, y a pesar de nuestras fallas, Señor, tú nos ayudas, nos recibes y desayunas con nosotros y te sientas a la mesa con nosotros. Gracias, Señor, perdónanos y permítenos disfrutar este día, Señor, en familia contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dame tu vida, esa